El cielo se tiñe de un azul profundo mientras las últimas chispas de sol desaparecen detrás de las colinas. El aire huele a olivos y tierra tibia, y las cigarras cantan como si quisieran llenar de música el silencio que se aproxima. Caminas lentamente por un sendero de piedra, y cada paso resuena con un eco suave, como si los dioses hubieran decidido grabar tu andar en la memoria de la noche. Bienvenido a otro relato sosegado de la antigüedad. Antes de comenzar, un aviso juguetón. Probablemente no llegarás al final de este día conmigo. Lo más seguro es que Morfeo te arrastre antes de que nuestro héroe termine de hablar de sus problemas. Aunque, considerando que el tema es un semidios que no podía dormir, quizá te dé cierta ironía caer rendido en este instante. Te invito a dar un me gusta si ya estás sintiendo que la calma te envuelve, y a suscribirte si querés más noches de historia que se deslizan entre los párpados. Déjame en los comentarios desde donde me escuchas y qué hora es en tu rincón del mundo. Será como un coro de voces suaves acompañando a este mito. Ahora, vamos a empezar el viaje de esta noche. El mito nos habla de un semidios peculiar. No era como Hércules, que pasaba el día venciendo monstruos y acumulando glorias musculares. Tampoco como Orfeo, que llenaba el mundo de melodías capaces de domar a las piedras. Este semidios tenía un poder extraño. Nunca necesitaba dormir. Sí, escuchaste bien. Mientras todos los demás mortales y dioses caían en brazos de Morfeo, él permanecía despierto, con los ojos muy abiertos y una mente inagotablemente aburrida. Dato histórico importante: en la Grecia clásica, el sueño no se consideraba solo descanso, sino un estado casi divino. Había templos dedicados a Hipnos, el dios del sueño, donde los fieles acudían para sanar enfermedades mediante lo que se llamaba incubación de sueños. Dormir era, literalmente, medicina. Los historiadores aún debaten si estos templos eran más centros médicos rudimentarios o espacios de sugestión espiritual. Lo cierto es que dormir bajo la mirada de un dios era visto como tratamiento legítimo, aunque hoy probablemente la aseguradora no lo cubriría. Dato cultural curioso: algunos griegos creían que los sueños podían viajar en dos direcciones. Los buenos venían a través de una puerta de marfil, y los malos a través de una de cuerno. Como si incluso el inconsciente tuviera control de aduanas. Volviendo a nuestro semidios, imagina pasar noches infinitas mirando el techo estrellado sin pestañear, mientras todos los demás disfrutan del lujo de un bostezo. La eternidad no suena tan heroica cuando la pasas contando las grietas de una pared o intentando descubrir cuántos grillos caben en un campo. Así comienza esta historia, con un hombre divino que tiene demasiado tiempo libre y ningún botón de apagado. La noche se extiende, y nuestro semidios camina por calles desiertas mientras las lámparas de aceite parpadean. Es un cuadro casi poético: el silencio, la piedra húmeda, y un héroe que no puede dormir ni aunque lo intente. Te preguntas si en algún rincón del mundo moderno no habrá insomnes que se sientan igual de mitológicos después de su tercer café a las 2 de la mañana. Este semidios, cuya madre era mortal y cuyo padre, como no, un dios con poca noción de crianza responsable, nunca conoció el descanso. Mientras otros aprendían a luchar o a cantar, él aprendía a esperar que pasara la noche, que volviera el día, que los demás despertaran. Su don era, en realidad, una condena disfrazada de privilegio. Dato histórico importante: los griegos concebían el tiempo en dos formas: Cronos, el tiempo lineal y medible, y Kairos, el tiempo oportuno, el momento justo para actuar. Para alguien que no dormía, todo era Cronos, interminable, predecible, sin pausas. Los historiadores aún debaten si esta dualidad del tiempo se usaba realmente en la vida cotidiana o si fue más bien un concepto filosófico desarrollado con posterioridad. Lo cierto es que la idea de tener todo el tiempo del mundo nunca sonó tan aburrida como en este mito. Dato cultural curioso: existían relatos de insomnes en la antigüedad que se entretenían inventando juegos de dados con piedras o contando las sombras que la luna proyectaba sobre los muros. La versión antigua de mirar fijamente al ventilador del techo. Nuestro semidios intentaba llenar sus horas aprendiendo oficios. Un día practicaba la lira, al siguiente trataba de esculpir, luego se dedicaba a la astronomía. Pero como tenía demasiado tiempo, nunca terminaba nada. Siempre quedaba un laúd mal afinado,
una estatua a medio pulir, un mapa del cielo lleno de tachaduras. A veces se acercaba a los templos de himnos, no para dormir, pues era imposible, sino para ver cómo los demás caían en sueños. Se sentaba en las gradas como espectador en un teatro, observando rostros serenos y respiraciones acompasadas. Para él, dormir era como ver a los dioses pintar cuadros que él jamás podría tocar. Y así, entre ironías y bostezos ajenos, ¿entendés la paradoja? El semidios que no tenía sueño terminó con la vida más soñolienta de todas. La noche vuelve a repetirse como un disco rayado, y el semidios, ese condenado privilegiado, camina otra vez por un mundo dormido. Pasas junto a él, escuchando el eco de sus pasos sobre mármol pulido y callejones empedrados. Las casas están en silencio, salvo por algún ronquido que se escapa de una ventana abierta. Él sonríe con cierta envidia. Hasta los ronquidos suenan como música cuando no tenés acceso a ellos. En su infinito tiempo libre, se dedica a observar detalles que nadie más nota. El desgaste de los escalones del templo, la pintura descascarada de las columnas, la manera en que las lámparas de aceite tienden a parpadear justo antes de apagarse. Son cosas pequeñas, pero cuando no dormís, te volvés especialista en lo diminuto. Dato histórico importante. Los templos griegos no cerraban del todo por la noche. Siempre había alguna llama encendida en honor a los dioses. Esa luz eterna simbolizaba la presencia divina, un recordatorio constante de que los mortales estaban bajo vigilancia. Los historiadores aún debaten si esas vigilias eran estrictamente religiosas o también tenían un aspecto práctico. Mantener encendida una llama podía servir como faro para viajeros nocturnos. En cualquier caso, para nuestro semidios, eran simplemente un entretenimiento más en sus recorridos nocturnos. Dato cultural curioso. Había una superstición según la cual si alguien se quedaba despierto toda la noche, podía escuchar las voces de los dioses en el crujir de las maderas o en el soplo del viento. Probablemente era solo la versión antigua del insomnio combinado con imaginación hiperactiva, pero igual servía para pasar el rato. Él se detiene frente a una estatua de Hermes y la observa con detenimiento. Piensa que al menos Hermes tenía un trabajo nocturno: guiar almas al inframundo. Su propio insomnio, en comparación, carece de propósito. Imagina lo absurdo que sería ser recordado en los poemas épicos como el que nunca dormía y siempre bostezaba sin bostezar. Mientras tanto, tú caminas a su lado y sientes que la monotonía tiene un extraño poder hipnótico. Paradójicamente, su condena de insomnio empieza a hacerte sentir sueño. El día llega con un amanecer lento. El sol acaricia las colinas, y los gallos cantan como despertadores demasiado entusiastas. Nuestro semidios, por supuesto, ya está despierto, porque nunca dejó de estarlo. Lo ves sentado en una roca, mirando cómo los mortales salen de sus casas con caras hinchadas de sueño, frotándose los ojos y arrastrando sandalias. Él observa todo con una mezcla de ternura y sarcasmo. Ellos pagan tributo al dios del sueño y lo llaman descanso. Yo nunca pagué nada, y así me va. Quizás, piensas, hay algo de justicia en tener tanto tiempo y tan pocas ganas de usarlo. Dato histórico importante. En la Grecia antigua, el sueño estaba tan vinculado a lo divino que incluso Alejandro Magno consultaba sus sueños como presagios antes de campañas militares. Dormir era casi un oráculo portátil, una aplicación espiritual de interpretación incluida gratis con cada noche. Los historiadores aún debaten si los generales realmente creían en esas señales o si las usaban como propaganda conveniente. Ganamos porque Zeus me lo dijo en un sueño, suena más inspirador que ganamos porque teníamos más caballos. Dato cultural curioso. Algunos atenienses practicaban un ritual extraño. Ponían hojas de laurel bajo la almohada para soñar con respuestas divinas. No siempre funcionaba, claro, pero al menos perfumaba un poco la cama. Mientras los demás bostezan y se desperezan, el semidios ya ha completado una caminata, ha practicado con la lira, ha contado todas las columnas del ágora y aún le sobra la mañana. La abundancia de tiempo empieza a ser un peso. Lo ves sonreír con ironía mientras comenta: cuando todos duermen, tengo el mundo para mí. Cuando todos despiertan, me doy cuenta de que el mundo nunca me pidió compañía. Y con esa frase, se pone de pie y vuelve a caminar, arrastrándote otra vez a un día sin pausas, sin parpadeos, sin sueños.
El sol avanza y tiñe las calles de blanco brillante. Caminas junto al semidios por el ágora, donde los comerciantes levantan sus puestos. El bullicio del mercado es un contraste absoluto con las noches interminables que acabas de recorrer con él. Las voces se superponen, pregones de aceitunas, telas, pan recién horneado. Él los escucha todos con atención, como si fueran un coro caótico creado solo para su entretenimiento. Pero, claro, como no necesita dormir, tampoco siente cansancio. Sus ojos brillan, aunque no por energía divina, sino por una mezcla entre resignación y aburrimiento eterno. Mientras otros luchan contra el sopor de la mañana, él ya lleva a 30 cafés invisibles encima. Dato histórico importante: el ágora griega no era solo mercado, sino también centro político y social. Allí se reunían ciudadanos para debatir, comerciar e incluso participar en juicios públicos. Era como una combinación de supermercado, congreso y plaza pública. Los historiadores aún debaten si todos los ciudadanos realmente participaban de esos debates o si la mayoría solo iba a escuchar rumores. Lo cierto es que la plaza era la red social en vivo de la época. Dato cultural curioso: se cuenta que algunos vendedores creían que dormir al lado de su mercancía durante la noche aseguraba buena fortuna en las ventas al día siguiente. Claro, nuestro semidios hubiera sido un guardia perfecto, pero sin la siesta incluida. Entre los gritos de los comerciantes, un niño lo reconoce como hijo de un dios y corre a pedirle que muestre algún poder. Él sonríe, con tono seco, responde: mi poder es estar despierto mientras todos bostezan. El niño lo mira confundido y vuelve corriendo a por una aceituna gratis. Sigues observando cómo se pierde en la multitud. La paradoja vuelve a golpear: tener tiempo infinito, pero no tener nada verdaderamente tuyo que lo ocupe. El día se estira, y el calor del mediodía convierte las piedras en brasas. Los mortales buscan sombra y descanso. Algunos incluso cierran los ojos un rato, recostados bajo los pórticos. Tú ves cómo las cabezas caen lentamente, los brazos se cruzan y las respiraciones se vuelven profundas. Es la hora de la siesta, ese invento tan sabio como desprestigiado. Nuestro semidios, en cambio, sigue sentado en un banco de piedra, mirando a todos con una mezcla de fascinación y fastidio. ¿Cómo logran desconectarse así?, se pregunta. Si pudiera, seguramente habría coleccionado siestas como trofeos. Dato histórico importante: en la Grecia clásica, las ciudades-estado reconocían la importancia del descanso diurno, especialmente en regiones calurosas. Aunque no era formal como institución, la siesta estaba tan aceptada que incluso reuniones políticas se adaptaban a ella. Los historiadores aún debaten si la siesta era vista como un hábito saludable o como un signo de pereza. Lo cierto es que muchas fuentes coinciden en que era común en la vida cotidiana, especialmente en verano. Dato cultural curioso: se decía que los sueños cortos de mediodía tenían más probabilidades de ser proféticos, como si el sol actuara como amplificador de señales divinas. Nada mal para una cabeceada de 15 minutos. Mientras el pueblo entero parece sumido en un trance colectivo, el semidios camina entre ellos, incapaz de unirse al ritual. El contraste es tan fuerte que casi parece un espectro, un guardián del tiempo que observa cómo los demás atraviesan portales invisibles de descanso. Tú los sigues en silencio, con la sensación de que el calor, el canto de las cigarras y la calma del mediodía podrían arrastrarte también a dormir. Pero él sigue despierto, incansable, cargando con un don que se parece demasiado a una condena. El calor del mediodía comienza a disiparse y una brisa fresca baja desde las colinas. Caminas con el semidios por un sendero bordeado de olivos, mientras las hojas plateadas brillan bajo la luz del sol. El mundo mortal empieza a desperezarse de su siesta. Niños corren otra vez, los artesanos martillan, y los vendedores levantan la voz. Nuestro semidios, claro, ha estado todo el tiempo despierto, mirando el cambio como si fueran escenas de una obra que él ya vio demasiadas veces. Se sienta sobre una roca y suspira. Ellos viajan entre dos mundos, el del sueño y el de la vigilia. Yo solo tengo este. Y con un gesto de cansancio que no es físico, sino existencial, lanza una aceituna al aire y la atrapa sin mirar. Ni Hércules tenía esos reflejos, aunque Hércules probablemente estaría durmiendo la siesta. Dato histórico importante:
Los griegos creían en la figura de Hipnos, dios del sueño, hermano gemelo de Tánatos, la muerte. Así, cada descanso nocturno se consideraba un pequeño ensayo de la eternidad. Para alguien sin sueño, la vida era una línea continua, sin ensayos ni pausas. Los historiadores aún debaten si este vínculo conceptual entre sueño y muerte influía en la manera en que los griegos enfrentaban la mortalidad. Lo que sí sabemos es que, culturalmente, dormir era mucho más que cerrar los ojos. Era una experiencia espiritual. Dato cultural curioso. Algunos relatos decían que Hipnos vivía en una cueva oscura, rodeado de amapolas, donde el día y la noche no entraban. Allí se fabricaban sueños como si fueran perfumes, listos para ser enviados a mortales y héroes. Nuestro semidios jamás recibió un envío. Sigues caminando con él. El pueblo está vivo otra vez, pero sus ojos miran con la misma distancia. Y mientras el sol baja lentamente, entiendes la ironía. Tener un día sin pausas es también perder la mitad de la vida. La tarde se vuelve dorada, y el semidios se acerca al puerto. Las velas de los barcos ondean suavemente, y los pescadores regresan con canastas llenas de peces que brillan como monedas mojadas. El olor a sal y a redes húmedas llena el aire, mientras gaviotas gritan como si quisieran anunciar cada llegada. Él observa con interés cómo los pescadores, agotados, dejan sus canastas en el suelo y se sientan a descansar, algunos incluso quedándose dormidos allí mismo, con la cabeza apoyada en el brazo. Ellos encuentran sueños hasta en el suelo, murmura. Yo, ni con almohadas de oro. Dato histórico importante. La vida marítima en la antigua Grecia estaba tan integrada a la rutina que incluso los mitos hablaban de marineros convertidos en estrellas por obra de los dioses. El mar era hogar, amenaza y escenario divino al mismo tiempo. Los historiadores aún debaten si los relatos marinos eran exageraciones poéticas o si en verdad los marineros vivían esas experiencias extraordinarias. Lo cierto es que el Mediterráneo estaba lleno de historias, tanto reales como inventadas. Dato cultural curioso. Había marineros que juraban que si un gato se acurrucaba en la proa, el viaje sería seguro. No era tanto por superstición como por utilidad. Los gatos mantenían lejos a las ratas que podían arruinar las provisiones. El semidios se detiene frente a un barco y pasa la mano por la madera húmeda de su casco. Ellos viajan entre islas. Yo viajo solo entre horas. Su mirada se pierde en el horizonte, donde el mar y el cielo parecen unirse en un mismo sueño líquido. Mientras el puerto se llena de voces y movimientos, tú notas que la rutina del semidios no cambia. Observa, suspira, sigue despierto. Y sin embargo, hay algo casi poético en esa condena. Ser el único guardián del mundo mientras todos los demás duermen. La noche vuelve a caer, y con ella el silencio que tanto acompaña como atormenta al semidios. Caminas junto a él por las afueras del pueblo, donde los olivos parecen sombras torcidas bajo la luna. Los perros duermen enroscados, los niños respiran profundo en camas de paja, y el único que queda de pie es este hijo de un dios menor y una mortal cansada de esperas. Se detiene frente a un campo y observa cómo el rocío comienza a cubrir las hojas. La naturaleza sí sabe cuándo descansar, dice con un dejo de ironía. Si pudiera bostezar, lo haría, pero parece que incluso ese gesto humano le está vedado. Dato histórico importante. Los antiguos griegos veían la noche como dominio de Nyx, la diosa primordial de la oscuridad, madre de Hipnos y Tánatos. Ella era tan poderosa que incluso Zeus la temía, y se decía que reinaba sobre todo lo que el día no alcanzaba a iluminar. Los historiadores aún debaten cuánto de la veneración a Nyx era parte de un culto organizado, y cuánto era pura tradición oral. Lo cierto es que en muchos relatos aparece como la fuerza inevitable que cubre a todos, menos a nuestro semidios. Dato cultural curioso. Algunos campesinos colgaban ramas de olivo en la entrada de sus casas para invocar sueños pacíficos. El aceite de oliva no solo servía para cocinar, sino también como un ungüento ritual antes de dormir. El semidios arranca una ramita y la huele con escepticismo. Ellos creen que el sueño se compra en ramas y aceite. Yo daría todas mis horas por un minuto de eso. Su voz no suena amarga, sino casi humorística, como quien hace un chiste en un velorio. Sigues caminando a su lado. La luna ilumina el camino, y el insomnio eterno lo acompaña como una sombra que nunca se va.
La madrugada avanza, y el semidios decide dirigirse a un templo en ruinas. El mármol agrietado refleja la luz de la luna, y entre las columnas caídas crecen hierbas que nadie se tomó la molestia de arrancar. El lugar está vacío, salvo por el eco de tus pasos y el susurro de insectos nocturnos. Él se sienta en una piedra y observa las estrellas. Si no tengo sueños propios, al menos puedo robarles los de los dioses. Y levanta la vista como si buscara una señal en las constelaciones. Dato histórico importante. Los griegos utilizaban el cielo estrellado no solo para la navegación, sino también para los mitos. Cada constelación era una historia congelada en el tiempo, un recordatorio de héroes, tragedias y advertencias divinas. Los historiadores aún debaten si todos los ciudadanos conocían las constelaciones o si era un saber reservado a poetas y navegantes. Lo que sí sabemos es que mirar al cielo era mirar a un libro abierto de mitología. Dato cultural curioso. Algunos creían que, si permanecías despierto toda la noche en un templo en ruinas, podías escuchar los pasos de los antiguos héroes que alguna vez fueron venerados allí. Quizás solo fueran ratas, pero la superstición servía para darle dignidad al insomnio. El semidios traza figuras con el dedo en el aire, primero el carro de Helios, luego el arco de Artemisa, después un pez que parece más bien una mancha. Ellos tienen historias eternas en el cielo. Yo solo tengo horas que no terminan. La brisa nocturna acaricia las piedras rotas, y por un instante el templo parece un refugio. No hay fieles, no hay dioses, solo un semidios insomne contemplando estrellas que no cambian nunca, al igual que sus noches. El sol comienza a despuntar, y la primera luz de la mañana entra entre las columnas caídas del templo en ruinas. Caminas con el semidios de regreso al pueblo, mientras la bruma matinal cubre los campos. Los gallos cantan con una puntualidad irritante, y la vida vuelve poco a poco a moverse en las calles. El semidios observa a los mortales abrir los ojos, desperezarse y comentar los sueños que tuvieron. Uno habla de un banquete, otro de un río interminable, y una mujer asegura haber visto a su abuela muerta entregándole consejos. Nuestro insomne sonríe con ironía. Ellos viajan más dormidos que yo despierto. Dato histórico importante. En la Grecia antigua, se pensaba que los sueños podían ser enviados por los dioses como advertencias o consejos. Los generales consultaban oráculos, pero también prestaban atención a los sueños antes de una batalla o decisión importante. Los historiadores aún debaten si la interpretación de los sueños era una práctica popular en todos los estratos sociales o un privilegio de quienes podían pagar sacerdotes especializados. Lo cierto es que, al menos en los textos que sobreviven, el sueño era un canal abierto entre el mundo humano y el divino. Dato cultural curioso. Algunos griegos guardaban piedras bajo la almohada para atraer sueños más claros. Creían que ciertos minerales eran capaces de filtrar lo que Hipnos enviaba, como si fueran antenas para captar visiones. El semidios, por supuesto, nunca recibió ninguno de esos mensajes. Y mientras escucha a los demás comentar sus viajes nocturnos, levanta una ceja y dice: «Qué irónico. Yo camino todo el tiempo y no llego a ningún lado. Ellos cierran los ojos y visitan a los dioses». Y así sigue la mañana, entre desayunos sencillos, panes recién horneados y conversaciones sobre sueños que él nunca tendrá. El calor del día regresa, y con él la rutina del pueblo. Los artesanos golpean el bronce, los niños juegan con tablillas de madera, y los ancianos se sientan a la sombra para comentar la política con la misma pasión que otros comentarían un partido de fútbol. El semidios pasa entre ellos sin prisa, deteniéndose aquí y allá, observando cómo cada mortal tiene su ciclo marcado por la vigilia y el sueño. Envidia la naturalidad con que alguien puede decir: «Estoy cansado, me voy a acostar». Para él, esa frase es ciencia ficción. Dato histórico importante. El ocio, o cholé, era considerado en la Grecia clásica como una parte esencial de la vida culta. No se trataba de pereza, sino de tiempo libre usado para el pensamiento, la lectura y la conversación filosófica. Curiosamente, de allí proviene nuestra palabra escuela. Los historiadores aún debaten si la mayoría de los ciudadanos realmente practicaban este ocio ilustrado o si era una costumbre reservada a las élites. Lo más probable es que muchos trabajaran demasiado como para tener tiempo para filosofar entre siestas.
Dato cultural curioso. Algunos griegos creían que dormirse después de comer queso favorecía sueños más vivos. Tal vez sea la primera versión registrada de la creencia moderna de que ciertos alimentos provocan sueños extraños. El semidios escucha a un anciano hablar de un sueño en el que Zeus le entregaba un mensaje. Ríe por lo bajo y comenta: «Yo tengo todo el tiempo libre del mundo, pero nunca recibo correspondencia divina». Su humor seco provoca unas miradas confusas, como si estuviera contando un chiste que solo él entiende. Sigues caminando con él entre calles polvorientas y voces humanas. La paradoja vuelve. Su vida parece más vacía, precisamente porque nunca puede llenarla con lo que los mortales dan por hecho. Y, sin embargo, hay algo poético en su andar interminable. El sol desciende lentamente, tiñendo las casas de tonos dorados y rojizos. Caminas con el semidios hacia las afueras del pueblo, donde los viñedos se extienden como un mar verde bajo el cielo. Los campesinos recogen racimos de uvas, ríen entre ellos y comentan sus sueños de la noche anterior como si fueran parte de la cosecha misma. Él los escucha de lejos y suelta una carcajada seca. Para ellos, hasta dormir produce frutos. Yo, en cambio, solo produzco horas vacías. Se detiene bajo una parra cargada y observa el contraste entre las manos cansadas de los mortales y su propia inmortal energía. Allí está el detalle. Él nunca se agota, pero tampoco nunca descansa. Es como un cántaro que nunca se vacía, pero que tampoco refresca a nadie. Dato histórico importante. El vino era central en la cultura griega, no solo como bebida, sino como vehículo ritual. Dionisio, dios del vino y de los excesos, era celebrado en festivales donde la ebriedad se consideraba un acercamiento a lo divino. Los historiadores aún debaten cuánto de esos festivales era genuina religiosidad y cuánto era simplemente una excusa para beber sin culpa. Probablemente un poco de ambas cosas. Dato cultural curioso. Algunos campesinos griegos creían que beber un poco de vino antes de dormir garantizaba sueños más coloridos, como pinturas de los dioses. Tal vez fuera más bien la resaca, pero la fe hacía su trabajo. El semidios toma una uva y la mastica lentamente, como si quisiera encontrar en ella el secreto de ese descanso que no conoce. Ellos cierran los ojos y viajan en imágenes. Yo cierro los ojos, y solo encuentro más tiempo. La tarde avanza. El canto de las cigarras comienza a apagarse, y el cielo anuncia otra noche. Para él, es simplemente otro capítulo idéntico en su libro infinito de insomnio. La noche se despliega con un cielo tan claro que parece un manto bordado de plata. Caminas con el semidios hasta un anfiteatro abandonado. Las gradas de piedra están vacías, salvo por algunas hierbas que crecieron en las grietas. Él se sienta en la primera fila, como si esperara que comenzara una obra. Ellos sueñan con héroes, monstruos y dioses. Yo tengo butaca de primera fila, pero nunca la función completa. Su ironía suena más tierna que amarga, como quien acepta la rareza de su destino. Dato histórico importante. El teatro en la Grecia clásica nació como un ritual en honor a Dionisio. Las tragedias y comedias no eran solo entretenimiento, sino formas de reflexionar en comunidad sobre el destino, los dioses y la condición humana. Los historiadores aún debaten si los espectadores iban realmente por devoción o si lo hacían por el espectáculo y la posibilidad de socializar. Seguramente un poco de ambas cosas, porque nada impide reflexionar sobre la vida mientras comes higos. Dato cultural curioso. Se cuenta que algunos actores dormían con sus máscaras cerca de la cama, creyendo que eso les permitiría soñar mejor sus papeles. Era como una especie de ensayo nocturno patrocinado por himnos. El semidios imagina la escena. Las gradas llenas, el coro entonando versos solemnes, los actores exagerando gestos bajo la máscara. Luego recuerda que él mismo vive en una tragedia peculiar, la de no tener nunca intermedio. Ni descanso, ni telón. Mientras la luna avanza sobre las piedras del anfiteatro, él se reclina en un asiento vacío. Tú lo acompañas, escuchando solo el crujir de la hierba bajo el viento. Y entiendes la paradoja. Incluso sin dormir, su vida parece un sueño repetido, eterno, que nunca cambia de escena. La aurora pinta el cielo con tonos suaves de rosa y naranja. Caminas con el semidios por una colina desde donde se ve el pueblo despertar una vez más. Las chimeneas vuelven a largar humo.
Los gallos se empeñan en cantar como si no lo hubieran hecho ya toda la semana, y la vida humana retoma su ciclo. Él observa todo con la calma de quien ya sabe cómo sigue el guión. Para ellos cada día comienza. Para mí, ninguno termina. La frase queda suspendida en el aire, pesada y ligera al mismo tiempo. Lo miras y comprendes que lo suyo no es exactamente sufrimiento, sino un tedio refinado, casi filosófico. Dato histórico importante. Los griegos desarrollaron la idea del eterno retorno, una visión del tiempo cíclico que inspiró rituales agrícolas y religiosos. Cada año se repetían las mismas fiestas, como si la vida misma fuera un círculo. Los historiadores aún debaten si esa visión era realmente compartida por toda la sociedad o si se limitaba a ciertos cultos. Lo que está claro es que la sensación de repetición estaba profundamente arraigada en la vida antigua. Dato cultural curioso. En algunos pueblos, los insomnes eran invitados a vigilar los fuegos sagrados durante la noche. No tanto por compasión, sino porque si alguien no dormía, al menos podía ser útil. Nuestro semidios, en cambio, nunca recibió esa invitación. Tal vez los dioses se olvidaron de anotarlo en la lista. Te sientas a su lado en la colina, mirando cómo el pueblo cobra vida de nuevo. El semidios toma una ramita y empieza a dibujar círculos en la tierra. Círculos dentro de círculos, sin final, como su propia existencia. Y mientras el sol se eleva, él comenta con humor seco: ni siquiera tengo derecho a un bostezo. Al menos eso se ve elegante en los mortales. El viaje con este semidios que nunca duerme llega a su fin, aunque en su mundo ningún final existe. Lo ves allí, sentado en silencio, mientras el sol se alza una vez más sobre colinas que parecen repetirse como espejos. Para él, cada día es una copia del anterior, pero para ti, que escuchaste su historia, el ciclo tiene un matiz nuevo, el del descanso que ahora parece un tesoro. El aire huele a olivos y tierra húmeda. Las cigarras comienzan su canto y los gallos repiten sus anuncios sin fin. Los mortales bostezan, se desperezan, comentan sueños y augurios. Y tú, con los ojos quizá pesados ya, entiendes que dormir no es una pérdida de tiempo, sino un arte invisible que este semidios jamás pudo practicar. Piensas en himnos, en NYX, en los templos donde el sueño se buscaba como medicina. Piensas en las ramas de laurel bajo almohadas, en los pescadores que soñaban con mares tranquilos, en actores que dormían con sus máscaras. Cada detalle te recuerda que el descanso era tan sagrado como la vigilia. Nuestro semidios, en su ironía, encontró otro destino: ser guardián de la monotonía, centinela del tiempo. No luchó con monstruos ni escribió epopeyas, pero su rareza nos enseña a valorar lo que damos por hecho. Cerrar los ojos y entregarnos a lo desconocido. La brisa de la tarde acaricia tu rostro. La repetición de su vida se transforma en tu invitación a descansar. Cierras los ojos lentamente, escuchando aún la voz de este insomne que se ríe de su propio destino. Y en ese instante, mientras caes en el sueño, entiendes lo que él nunca pudo. Que el verdadero don no es estar siempre despierto, sino saber cuándo dejarse caer suavemente en la noche.